Bienvenidos a Pieza Única, bienvenidos a esta nueva temporada. Y el día de hoy les voy a presentar a un invitado excepcional. Tiene un currículum impresionante y cualquiera que se pare frente a él se siente inculto por la cantidad de cosas que sabe, pero especialmente es un gran observador de la belleza. Se trata de Alfonso Miranda, uno de los curadores más famosos de este país y que en esta edición de Sonamaco y desde el 2022 tiene a su cargo la curaduría del Salón del Anticuario, pero además es director de uno de los museos más visitados en la Ciudad de México, el Museo Sumaya, desde hace 20 años. Solo le costó 3 años llegar al puesto más alto de este museo. Nos va a contar aquí cómo lo hizo, cómo es que descubrió su afición por la historia, su gusto por las antigüedades y su deseo por el arte. Bienvenido, Alfonso. Gracias, qué linda presentación, Cristina. Qué gusto estar aquí con todos los escuchas que estamos aquí pues, muy emocionados de vivir esta semana de arte que ya está a la vuelta de la esquina. Ay, siempre es como la Navidad para los que nos gusta el arte, ¿no? O sea, esa fecha súper esperada en febrero, donde la ciudad se convierte en la gran galería, en el museo más impresionante. Y bueno, yo tengo cierta debilidad por las antigüedades, así que cuando voy a Sonamaco, lo primero que hago es ir al pabellón del Salón del Anticuario. Cuéntame un poquito cómo llegaste aquí. Es un espacio genial porque finalmente ese objeto útil, ese objeto del pasado, logra tener una pervivencia en nuestro presente, en nuestra cotidianidad. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de 22 años de tener una de las ferias pues, más importantes del mundo, sin duda la feria de arte más importante de América Latina, como lo es Sonamaco. Y el Salón del Anticuario en esta ocasión está co-curada con Mario Ubense, uno de los mejores también anticuarios de México, y en esta oportunidad de tener ese contacto con objetos desde la prehistoria hasta el diseño, la pintura virreinal, el objeto cotidiano del siglo XVIII, el candil del siglo XIX, alfombras, realmente es un espectáculo para la belleza y poder tener en un mismo espacio, desde estas manifestaciones hasta el diseño, por supuesto fotografía y el arte moderno e hipercontemporáneo. Lo que está sucediendo en la mejor escena artística a nivel internacional se da cita en México pues en el Centro Banamex. Del 4 al 8 de febrero tendremos esta semana de arte y bueno, lo estamos esperando. Oye, Alfonso, fíjate que he tenido la oportunidad de visitar algunas otras ferias de arte alrededor del mundo y creo que Sonamaco tiene como sal y pimienta, o sea, es como efervescente, como que tiene saborcito, ¿no? No nada más son ahí los gabinetes para ver arte, uno más parecido que otro, sino que tiene vida. Y creo que parte de ese sabor tiene que ver con incluir manifestaciones como el Salón del Anticuario. Todas las opciones que te da el arte cuando se dan cita en un lugar también es una forma para recorrer con amigos, en familia, en solitario, poder apostar por construir una colección al mismo tiempo que nos permite entender qué ocurre en el mundo, ¿no? Eso que de pronto ferias están especializadas en un tipo de arte, aquí cuando el abanico se abre, te vuelves mucho más sensible y tenemos en esta ocasión, en esta emisión 22ª, la oportunidad de tener una nueva sección que es Forma. Es donde el diseño de más alto nivel que se hace en México y en América Latina se une con el arte actual. Y entonces, más allá de simplemente el objeto útil, es el objeto bellísimamente que sigue siendo útil, Sí, ¿no? qué gozada. O sea, Sí, hay antigüedades, hay arte moderno, arte contemporáneo, hay diseño y además foto. oferta gastronómica. Ay, Es una está joya. increíble, ¿no? Sí. Y entonces ya uno sabe si ir el del miércoles o este jueves, generalmente pues también que lo sepan, viernes y sábado está llenísimo, el domingo del Super Bowl, no me abandonen porque tendremos una conversación en punto de las 2 de la tarde, también para conocer desde un espacio tan lindo en México y a veces poco explorado, la casa de Antonieta Rivas Mercado, y Wow. también nos va a acompañar, creo que también querida amiga tuya, Becca Duncan, para Sí. poder hablar sobre estos objetos que muchas veces los sentimos de un pasado tan lejano y tiene una pertinencia a veces desde la propia herencia familiar hasta lo que ocurre en el presente, nuestra vitalidad de México y de América Latina.
Oye, Alfonso, pero dime, ¿qué implica ser curador del Salón del Anticuario? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué es lo que tienes que elegir? ¿Se presentan muchas galerías de antigüedades? ¿Cómo eliges a las que se quedan? Cuéntame. En esta emisión, pues tanto Mario Vence como yo y el equipo de Sonamaco, pues visitamos los distintos lugares que pues se vuelven los más importantes para las antigüedades. En Ciudad de México, pues tenemos la Plaza del Ángel, ahí hay muchos anticuarios, pero también hay zonas como en Polanco, en San Ángel, y vamos visitando durante prácticamente un año, desde que acaba la feria empezamos el trabajo de la siguiente Ah, emisión okey. y vamos viendo qué es lo que pueden ofrecer para también el público de Sonamaco, que no está pensando directamente en antigüedades. Lo que siempre provocamos es que haya una armonía por contraste. Por eso en Salón del Anticuario de pronto tenemos alguna obra de arte moderno, alguna obra de arte actual, de arte hipercontemporáneo, para que el público pueda ver cómo se ve en su casa, en una dimensión mucho más próxima. Y yo no conozco un solo coleccionista de arte actual de la disciplina que sea, de estos grandes coleccionistas de fotografía o de escultura o de pintura o de hasta, es más, hasta de NFTs que no tenga en su espacio una antigüedad. Guau. Entonces, se vuelve también esa opción para ver el artefacto, ver desde máquinas de escribir, teléfonos, libros antiguos, hasta arte y diseño anterior a 1960. Ahora dime, ¿cómo es el proceso? ¿Las galerías se presentan y ustedes hacen la selección? O como me dices, vas a buscarlos y decides, esta puede funcionar, Trabajamos en este conjunto. ofrece algo. Sí, Okey. trabajamos en conjunto con los anticuarios, que no es el mismo perfil de un galerista, tiene muchas veces este conocimiento desde la historia, desde la filosofía, por la pasión por ese objeto y la vamos compartiendo para decir, mira, esta puede ser una de las mejores opciones y vamos a encontrar de verdad grandes artistas, grandes nombres, pero también autores que sus nombres no han llegado a nuestros días, pero que necesitan una nueva lectura desde la actualidad. Entonces se vuelve una gran oportunidad en esta ocasión Sonamaco. Mira, qué interesante. ¿Cuántas galerías de anticuarios van a participar? 11 espacios donde estamos, por ejemplo, presentando a Daniel Lipson, a Rivero Lake, Mario Vence, en fin, esta oportunidad, Viratus, por ejemplo, de expresar desde el mueble hasta un objeto de vida cotidiana, pero que alcanzó un grado también por el paso del tiempo a ser considerado altamente bello, pero altamente simbólico. Y ese símbolo, cómo va pasando de generación en generación, hasta también en un compromiso como los coleccionistas de su preservación, de legar también ese patrimonio a un futuro. Es también importante. Claro. ¿Qué coleccionas tú, Alfonso? Yo colecciono fotolibros, fíjate. Yo decía que no coleccionaba nada en la Ah, vida y a la par, bueno, libros, no sé si es una forma sí, también de claro. colección, pero bueno, la biblioteca es bastante grande. Afortunadamente heredé la de mi abuelo, un médico humanista muy interesado, pues también en historia, en arte. Entonces, bueno, tengo esa pequeña parte de la biblioteca y luego ya se fue la pasión por libros de historia y de arte. Pero realmente creo que tengo una colección interesante de fotolibros sobre todo de México y América Latina. Mira, ¿y a las antigüedades cómo llegaste? Pues quizá también la provocación del propio museo permite, ¿no? Tener estas artes aplicadas de los siglos en México, 16, o fines del 16, todo el siglo 17, 18, la vida del México independiente tan convulsa. Hay una relación mucho más desde la historia, porque ese objeto pues inviste todo un momento, un contexto. Podemos hablar de historia como hemos visto en muchos Sí, momentos, hasta ahora en podcast, ¿no? Que sí. tenemos de historia pues para la vida, para todos, ¿no? Que luego dicen que para tontos, ¿no? Como el podcast maravilloso, pero no, Sí, les mandamos un un saludo. saludo, por supuesto, pero al mismo tiempo esta idea de que ese objeto está cargado de elementos que nos pueden ayudar a entender, ¿qué pasó en este momento? Esto habla de guerra o habla de vida cotidiana más allá de lo que estaba ocurriendo en un aspecto político, económico de un país o de una ciudad.
Entonces, quizá a partir de ahí hubo un acercamiento por las antigüedades. Y también el arte virreinal, pues ha sido una de mis grandes pasiones de estudio, con grandes maestros desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Estéticas también de la UNAM. Y bueno, pues recorrer desde el templo, las capillas domésticas y Wow. encontrar valor en esas obras. A veces, de nuevo, con mujeres que pintaron y no sabemos sus nombres, o pues gremios que aparecieran también olvidados y que tienen como talabarteros, ¿no? Esta pasión por el cuero o por, no sé, el papel o por la pintura, los diferentes formatos y los diferentes símbolos. Claro, los objetos cuentan historias. Alfonso, cuéntame un poquito sobre tu trayecto como director del Museo Sumaya, que es uno de los más famosos en el Skyline de la Ciudad de México, que es muy visitado, que bueno, ha ido creciendo, ha ido madurando también su colección, su oferta. 20 años, ya te echaste media vida en el Museo Qué Sumaya, fuerte, cuéntame. sí. Realmente ha sido una aventura extraordinaria. Solamente se puede hacer con un gran equipo de trabajo. Es una plataforma cultural que tiene distintas opciones dentro de la propia ciudad y el eje que conecta la ciudad, desde Plaza Loreto, que es, bueno, ahí donde nació el museo hace Sí. 32 años, la oportunidad de ver una antigua fábrica de papel, lo que fuera también el molino de trigo de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, y transfigurado hoy en un espacio de encuentro para el arte. Estamos presentando tablas flamencas, 300 piezas que nunca se habían expuesto en el museo, algunas de reciente adquisición, están presentes en Plaza Loreto, también un viaje por Venecia, 6 siglos de esta estampa de una ciudad bellísima llevada al arte, con ejemplos hasta incluso de Salvador Dalí o Giorgio de Quirico. Y por supuesto el Canaletto o Bellotto o Guardi, y Plaza Carso, que pues se ha vuelto quizá también un icono de un lugar abierto para todas, para todos, hoy también para todes. En Sí. realidad es un espacio pues que al momento, como todos los demás lugares de Museo Sumaya, abre 365 días del año, es gratuito y se vuelve un espacio familiar. Muchas veces cuando hablamos de arte e incluso Semana de Arte, pues prácticamente empiezan muchos de los públicos a ponerse lo más arriesgado su guardarropa, Ah, para, sí, ¿no? claro, Pintarse hasta el cabello, maquillarse de manera mucho más extrema, ellos, cierto. ellas, ellas, y en el Sumaya somos, pues como también entran todos, entonces puedes encontrar cualquier público que se va a sentir en casa sin sentirse intimidado por a veces discursos que podrían ser considerados como esnovistas o que no tienen que ver conmigo. El arte se vuelve un lenguaje y es un lenguaje que habla de pasiones, a veces de miedos, a veces de profundas tristezas, a veces de grandes denuncias. Entonces pueden converger en el caso del Sumaya en 30 siglos de arte. La Casa Guillermo Tobar de Teresa, pues también las antigüedades por ahí. Hay una Sí, beta espléndida. la de la Roma, ¿no? Sí, estamos en la calle de Valladolid 52, en la colonia Roma, y quizá también por ese espacio Célica García y hoy la curadora de Sonamaco en completo, Direila Lazo, pues pensaron que quizá podría yo aportar algo al proyecto de Sonamaco, que me parece pues una oportunidad también de diálogo para estar en el presente y conociendo también a creadoras y creadores nuevos en diálogo con nuestros pasados y herencias culturales. Claro. Oye, cuéntame cómo fue que llegaste al Sumaya. Por un recorrido. Yo tenía con un querido amigo una programa de visitas guiadas, se llamaba Historiando, y tocó un domingo visitar el Sumaya y me escucharon. La actual curadora del Sumaya se fue en algún momento, pero Mónica López Velarde me escuchó y me dijo que si no me interesaba escribir en la revista, la visita era en torno al escultor francés Auguste Rodin, que yo había estudiado en otros momentos. Entonces, eh, pues fue muy lindo, muy natural la invitación. No sabía si aceptar o no, la verdad. Y de ahí 23 años han pasado Guau, con mira. la oportunidad también
de fortalecer los discursos desde dentro de la institución, un museo que también ha sido muy debatido, muy, pues de pronto denostado por sus colecciones y al momento de puntualmente hacer una lectura de cada uno de los objetos con especialistas dentro del museo y fuera de él, en todo el mundo, porque la colección es muy grande, pues realmente tenemos un acervo que se abre para todos de una forma muy honesta y pues la colección del escultor francés Auguste Rodin más grande del mundo, pues está aquí en México para todos. Ok, qué bueno que mencionas eso, Alfonso, porque hay como varias cosas que platicar sobre lo que me acabas de decir. En principio, como la importancia del coleccionista, ¿no? Porque esta es una colección privada. Entonces, ¿cómo es que el coleccionista se vuelve también esta figura de conservación y de difusión de la cultura universal? Cuéntame tu opinión sobre eso. Me parece fundamental y no solamente de protección y de lo que implica en realidad la inversión para poder hacer esta empresa de esa naturaleza, ¿no? Claro. Es muy compleja. No basta la voluntad de un coleccionista para que las cosas se hagan. Tenemos dos ejemplos que pulsan muy hirientemente en el México del presente. La colección del Dolores Olmedo, que Mm, pues doña Lola dijo que no saldría de la noria y que iba a ser prestada, pero que era pues para el pueblo de México desde Xochimilco. Y ahora pues ha tenido una ruta poco clara y desde la pandemia no hemos podido disfrutarla. Sé sí. que ya se va a poder visitar, pero no sabemos si el proyecto de Chapultepec la va a conservar o no. Es Mm. un tema complejo. Y la otra es la colección de Jacques y Natasha Gelman, porque pues este matrimonio pues legó esa herencia cultural hacia México y pues desafortunadamente la colección europea hoy está en el Museo Metropolitano de Nueva York. La mexicana, nos acabamos de enterar, que estará, bueno, que está en manos En venta, ¿no? mexicanas Ajá. en la colección de la familia Zambrano y que se presentará en Cantabria, en Santander. Pues eso pues traiciona lo que una persona deseó y legó. A lo mejor es también responsabilidad de ese coleccionista amarrar todas pues las fibras finas para que eso no ocurra. Y es altamente responsable el saber qué sigue después de una colección, hacia qué rumbo va a seguir, si se va a atomizar, porque pues cuántos casos no sabemos de herencias complejas en familia, pero tenerlo muy claro, hablado, quizás hacerlo en vida, para que no se pervierta la voluntad de un coleccionista que con tantos empeños, recursos humanos, pero también técnicos, materiales y pasionales, configuró un acervo que tiene que ser pues también visto en esa dimensión en muchos momentos más. Uf, ¿qué me dices, Alfonso? Dos colecciones tremendas. Oye, y sobre los cuestionamientos que ha tenido la colección del Museo Sumaya de Carlos Slim, ¿cómo los has ido sorteando, no? ¿Cuáles son estos cuestionamientos de los que me Uno hablas? a uno, por ejemplo, la maestra Raquel Tibol, una muy querida Ay, amiga, sí, que hemos hablado de ella varias veces en varias este espacio. veces, pues ella en algún momento dijo que había obra que era falsa y que la museografía del museo era terrible. Bueno, en el caso del Museo Sumaya de Plaza Carso, cuando dijo ese comentario, además con una muy importante periodista mexicana, Carmen Aristegui, la primera opción que yo tuve fue hablarle y le dije, maestra, cuando quiera, vamos a conocer el museo. No conocí el museo y había emitido una opinión. Anda, okey. Y en cuanto a la colección de David Alfaro Siqueiros, de quien ella pues era especialista, una a una fuimos fortaleciendo la investigación para ver que esas obras que ella tenía dudas Dudas. fueron documentadas con fotografías, con bibliografía, con hemeroteca, y es una labor de investigación. Claro. Tal fue la confianza de Raquel Tibol, porque todo el mundo la cita, claro, ella denostaba a Museo Sumaya. Bueno, la biblioteca y su archivo personal, tanto con la biblioteca de su esposo Barry Rosen, fueron donadas por ella en vida a Museo Sumaya. Hoy Okey. ese archivo se puede consultar, está siendo digitalizado, casi ya en una etapa, pues nos falta muy poco,
Y eso habla también entonces de la confianza, de esa crítica acérrima, pero que dijo que era implacable y que siempre dijo, para ser implacable hay que empezar por uno mismo. Yo digo que eso es lo que hay que hacer. Si me preguntas, ser implacable, sin apasionamientos, decir esto, bueno, históricamente se ha dicho que pertenece a este artista. ¿Es correcto o no es correcto? Eso con investigación, con transparencia, lo hemos hecho a lo largo de muchos años. A lo largo de este tiempo, pues se ha podido ver que decían también que la colección de Rodin era falsa. Bueno, el Comité Rodin Internacional tiene una publicación donde se dice que es la colección más grande fuera de Francia. Entonces, cuando diga es falsa, pues hay que acercarnos. Otra maestra mía a quien quise, no fui tan cercano, pero quise bien, a Teré del Conde, pues decía que el mané de la colección no era auténtico, ¿no? Que era una cuestión falsa. Esa obra se estudió y se expuso y fue portada de un catálogo en el Museo d'Orsay de París. Anda. Entonces, pues, digamos, cualquier versión, y mucha gente O dice, sea, ¿no? ¿no hay obras falsas en la colección? ¿O sí hay, Alfonso? ¿Encontraron alguna? No, no de las que hemos expuesto, y esto es importante, más bien hay obra que sigue en estudio y las obras que están presentadas seguirán también en estudio, pero no hemos logrado encontrar alguna que sea realmente algún gazapo, equívoco o algo. Y también esa, si existiera y si exhibiera como, bueno, es una obra que es una copia de academia, muchas veces sucede, o de pronto algunos investigadores que no conocen la colección, y sobre todo, fíjate lo curioso, mexicanos, no tanto en el extranjero, Sí. de repente dicen, no, bueno, es que yo vi un Greco más bonito en Toledo. Y yo, pues qué padre que pudiste ir a Toledo, pero aquí está en México. Y cuando llegan investigadores españoles, es qué importante Toledo. Esta obra de Toledo corresponde con este periodo de la obra que está en el Sumaya, o esta obra es de la primera época, es fundamental para su estudio. Entonces eso nos ha hecho pues ir paso a paso, sin creernos nada. No es esnovismo, sino simplemente tener los pies bien puestos en la tierra, Ujú. el oficio de investigar la colección, de conservarla, y eso ha sido una aventura que es muy, muy Bueno, gratificante. claro, y parte de tu carrera y de tu aportación en estos 20 años, Alfonso. Y creo que esto es muy importante destacar porque a cualquier coleccionista le podría pasar que adquiera una pieza que no es auténtica. Sin embargo, el trabajo de sus asesores, de los curadores, de los investigadores, de ponerla en duda, Lo que ¿no? hemos hecho muchas veces es cambiar de atribución o Okey. decir, este investigador dice que esta obra es de tal artista, este otro investigador dice que tal es de este artista. Si no hay una decisión clara, pues lo que hacemos es poner Atribuida. las dos atribuciones y con ello no Es lo nos... correcto. Y cuando vemos a los museos y decimos círculo de este artista, o taller de este artista, seguidor de este artista, el público también ya va generando esa confianza para que vean que lo que estamos publicando en Museo Sumaya es un dato que está auditado, digamos. Claro, que al final del día, pues, un museo es lo que tiene que ofrecerle al público, ¿no? La certidumbre, la investigación O la y duda compartida. y la duda compartida, que es un motivo de reflexión. O Así sea, al es. final del día es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Sí, autores que no hemos podido identificar, siempre es bueno, ¿no? Saber que está haciendo un tesista joven u otro espacio, ¿no? Y Claro. ayudarnos. Oye, ¿y cuáles han sido tus momentos más duros como director del museo, como alguien que se dedica al arte? ¿Qué ha atravesado Alfonso en esta sensibilidad que tienes? No reviso mucho mi pasado. Lo cierto es Fíjate, y que eres historiador. el mío, por eso. Pero quizá, bueno, evidentemente de un pasado próximo, la pandemia, ¿no? El hecho de cerrar el museo y entendernos en este cambio hacia lo que implicaba la era de las tecnologías y poder ofrecer a otros públicos y a los nuestros una plataforma digital, me parece que fue uno de los retos más complejos. Pues en algún momento recortes de personal y tener esta relación pues que se vuelve de una familia Uy. porque son muchos años y tener que pues que decir adiós a alguien, por supuesto que es muy difícil.
Y bueno, la partida de amigos, creo que eso es lo más, es muy gratificante, pero también es muy doloroso, gratificante haberlos conocido y muy doloroso no tenerlos cerca, como Carlos Monsiváis, como el propio Juan Soriano. En este año se cumplen 20 años de su fallecimiento, también de Ernesto de la Peña. No sé, don Pepe Iturriaga y esas Mm. grandes charlas, el propio Gabriel García Márquez, poder establecer con ellos un lazo más allá de simplemente compartir el espacio y la belleza del museo. Pues sí, se les extraña muchísimo a Rafael Tovar de Teresa, a Guillermo Tovar de Teresa. Siempre en muchos puntos digo, les quiero hablar, ¿no? Claro, Necesito su consejo, necesito por dónde ir, ¿no? Se vuelve muy complicado despedir a los amigos. siempre se les extraña, ¿no? Siempre. Tienes razón. Oye, Alfonso, y para la Semana del Arte, ¿qué está planeado en el Museo Sumaya? ¿Se une a esta fiesta del arte Sí, o qué va a pasar con el museo? tenemos nuevas obras, están en exposición en Plaza Carso también. Hay 350 nuevas piezas que están recientemente colocadas ¡Ay, en el museo, 350! ¡Guau! de antiguos maestros europeos, de arte moderno, sobre todo de arte que difícilmente vemos en la realidad latinoamericana. Pero de México tenemos dos obras de Roberto Montenegro muy importantes, así es que no se las pueden perder. Y bueno, pues horarios extendidos, visitas, talleres, para que si se van a ir con nuestros vecinos de Jumex, pues luego vengan para acá y que no piensen que el arte, la Semana de Arte solamente es de lo que está sucediendo hoy, es también para revisitar nuestros pasados y eso lo vuelve también vital. Sin duda. Oye, platícame de tu proyecto personal, que sé que le tienes un especial cariño, de la visita a los estudios de los artistas. Ay, Cuéntame esto. Observatorio de Arte, bueno, ¿qué te digo? Gracias por permitirme este espacio. Sí. Somos tres amigos que decidimos pues voltear a ver la escena actual. Mm. Un fotógrafo, Pablo Sierra, y un artista visual y plástico, Carlos Uscanga Gaona, quienes conmigo pues logramos primero entender la importancia del proceso creativo. Porque Okey. vemos la obra ya terminada Sí, 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 aquí, sí, sí. ya nos tenemos aquí una maravilla de nopalera, pero ¿cómo fue creada? ¿Cuál es el pigmento? ¿Por qué se creó? ¿Qué nos dice el artista de sí misma a partir de un tunal o de esta relación? Bueno, pues lo que buscábamos era justo llegar al origen de esto, Ay, qué gozo. y que los propios artistas, ellas o ellos, pudieran compartir con el público. Entonces, Observatorio de Arte, al momento de tener un recorrido una vez al mes, es generalmente el último domingo, vamos en camionetas y el vale se puede intercambiar prácticamente por una obra, obviamente de un valor menor o por un descuento de una obra mayor. ¿Qué buscamos? Fomentar nuevos coleccionismos Uy. y volvernos buscadores de belleza. La verdad es una búsqueda del tesoro y estamos muy contentos. Y en Semana de Arte tendremos un stand en la Feria Clavo. Entonces ahí pues estaremos presentando fotografía, pintura, viene arte objeto también de Ulises Durán, Valerio Gámez de Querétaro también estará presentándose, Pablo Sierra y también Carlos Uscanga. Así es que pues estaremos en Clavo, estaremos en Sonamaco. ¿A qué hora te da tiempo de hacer todo eso, Tenemos Alfonso? una conversación el sábado. Voy a estar en la Feria Fiera. Entonces, Anda. Uy, sí, qué padre. va a estar muy divertido. Así es que hay que ver todas las que se puedan. Hay unas que la verdad me gustan menos. Hay unas que de plano sí ya saqué de agenda desde el año pasado. Perdón, pero también me parece importante apostar por calidad, apostar por discursos y no solamente por participación. Yo sé que es muy difícil llegar a Sonamaco por costos, por inversiones muy amplias, pero también estoy cierto que es la feria que detonó
la Semana de Arte, la Claro. feria más importante, y las adyacentes son muy interesantes por esfuerzos y que también hay que apoyarlas. Claro. Entonces, pues, seguramente nos veremos por ahí. ¡Ay, qué emoción, Alfonso! Oye, a ver, antes de terminar esta conversación, me gustaría que me contaras 2 cosas que me llamaron la atención de lo que me platicas hoy. Uno, lo del molino de Martín Cortés, ¿de qué se trata eso? Era un molino de trigo, pues la zona que en recompensa por los favores obtenidos a la corona después del proceso complejo de conquista, Sí. Hernán Cortés pues decide solicitar una pequeña zona que llegaba de Coyoacán a Oaxaca, ¿no? A la Chiquito. Antequera, ¿no? Y en esa ruta pues está Plaza Loreto. Ajá. Entonces Martín Cortés dispone ahí por el afluente del río Magdalena un molino de trigo. En el siglo XVIII se vuelve un molino de papel Okey. y de ahí se vuelve una primera fábrica de papel muy importante para México. Después de un incendio, la compra un alemán, Alberto Lenz, y la moderniza, la lleva a tener una policlínica, la Guau. lleva a tener casas para los trabajadores, en un sentido más quizá de este socialismo que comenzaba a forjarse en una identidad filosófica. Y bueno, pues se convierten en dos hermanas fábricas, Plaza Loreto y Peña Pobre, Ujú. la plaza, hoy Plaza Cuicuilco, y de ahí pues Plaza Loreto nace en 1992 como un centro cultural y comercial. El museo siempre ha estado ahí. Muchas veces sentimos que Sumaya solamente es Plaza Carso y de verdad que hay una oferta genial que además en este año que está más cerca de, yo no le voy a decir del otro nombre, yo le digo Estadio Azteca, ¿no? ¿Ya? Sí, Exacto. sí, sí. Entonces está cerca del Azteca y vamos a tener varias sorpresas ahí y también es el año de un encuentro tan importante como lo es Fotoseptiembre y tendremos también una exposición hacia Oye, qué bonita otro evento ahí. historia, me ¿Sí? encanta. Este lugar tan especial al sur de la ciudad. Y la casa donde vivía don Alberto, pues hoy se vuelve uno de los restaurantes claves para entender la cocina moderna mexicana, la Taberna de León de Ah, Mónica Patiño. Bueno, mira, esa era la casa okey. de Ah, Alberto. ¿sí? Y el cuarto de máquinas, pues es el actual Museo Sumaya. Mira, qué increíble, Sí. qué gozo. Oye, y la otra es la casa de Antonieta Rivas Mercado, que vas a tener un paseo por ahí. Sí. Cuéntame un poquito de este lugar, Van a la venir a ubicación, Sonamaco para quién era, hablar. cuéntame, cuéntame. Antonieta, pues se vuelve un personaje clave, ¿no? Es quizá con Vasconcelos, dos bastiones de identidad, de modernidad, de pasión. Y bueno, ella fue hija de uno de los máximos arquitectos modernos del Porfiriato, de Antonio Rivas Mercado. Ujú. Y Antonieta, posó para su padre, para un icono de Ciudad de México, para el mal llamado Ángel de la Independencia. Hoy sabemos que es Ángela, pues no, es una Victoria alada, Sí, 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 ¿no? sí, Es sí. la Victoria, la columna de la Independencia. Recordemos que el primer proyecto de columna de la Independencia de tiempos de Santana no prosperó, por eso queda nada más el zócalo de esa columna y por eso le llamamos zócalo a la Plaza de la Constitución. Y Antonio Rivas Mercado decide tener una casa a las afueras de Ciudad de México, pensando en que muchos arquitectos iban a comprar terrenos adyacentes y hacer una nueva zona que fuera próspera. Se convirtió en la colonia Guerrero y desde ahí, pues lo que vamos a encontrar es qué sucede cuando los muebles de esa casa ya no están para contar la historia. Algunos sabemos dónde están y es justo por eso en el papel de las conversaciones que se tienen durante la Semana de Arte en Sonamaco, pues tenemos un foro para compartir esas historias. Entonces, si quieren saber más y qué pasó con Antonieta y Ay, sus objetos, sí. pues el punto de las 2 de la tarde del domingo 11 de febrero, pues estaremos con sus protagonistas conversando. Ay, qué gozo, Sí. porque sabemos que Antonieta se suicidó En en París, París, caray, ¿no? O sea, es una historia completa. Se sí, enamoró de caray. Vasconcelos,
está en uno de los símbolos patrios, Ya ¿no? sé. O sea, en Reforma, No, y su decidir con efigie, ese revólver, ¿no? delante de la Notre Virgen de Dame. Guadalupe, en la capilla allí en Nuestra Señora de París, pues quitarse la vida. Qué fuerte, o sea, te habla de un personaje con una valentía y Pasional, con un sí, coraje, arrojo. porque además encargó a su hijo, ¿no? O sea, es una cosa impresionante este personaje que además le debemos mucho, ¿no? Así es. La orquesta, Sí, apoyo a los poetas. sí, una filántropa y también una mecenas importante que hay que traer de nuevo muy vehementemente al siglo A XXI, la conversación. sin duda. Alfonso Miranda, nuestro Ey. invitado de pieza única, él mismo es una pieza única, ¿no? No pueden negar el gozo que es escuchar a este Muchas señor gracias. maravilloso que se ha pasado la vida observando la belleza, conociendo a los personajes clave que siempre tienen una gran historia que contar, observando las obras de arte desde el pasado hasta el presente, hasta lo próximo. Y le decía yo, ¿cuáles son tus sueños, Alfonso? Y me dice, no futureo mucho. Bueno, lo creo, porque es un gran historiador. No se pierdan Sonamaco, el Salón del Anticuario. Seguramente van a coincidir con él en los pasillos y en las actividades de esta gran semana en la Ciudad de México. Conózcanlo, acérquense al museo y si pueden, platiquen con él, porque es un gozo. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos en redes sociales como @Sonamaco y de verdad Eso. los estamos Oye, ¿y esperando. las tuyas? Las de... Las del museo es @el Museo Sumaya y las mías siempre estoy como Alfonso Miranda ¿Y sabes cuál Márquez. es la de las visitas para los estudios? Y ¿Cómo podemos eso ir? está muy fácil, es @observatorio.d.arte. Estamos en Facebook, en Instagram y ojalá que puedan acompañarnos. Pues ahí está. Muchas gracias. Compartan el conocimiento.